Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando y que van a ver esta conferencia en línea. Y también saludamos a nombre de la Universidad y del proyecto Democracia Aplicada a las personas que van a ver este video. El título de la presentación de esta primera conferencia del año 2026 es Equilibrio Fiscal y Ciudadanía. Un tema muy importante desde el punto de vista de la gobernabilidad y de la eficacia decisoria. Y la verdad es que como proyecto y como universidad estamos extremadamente satisfechos y le reiteramos nuestro agradecimiento a la persona que va a dar esta conferencia, porque probablemente hoy día en Chile hay pocos especialistas con el grado de competencia que tiene Jorge Rodríguez Cabello, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en economía de la misma casa de estudios y con un máster también en administración pública de la Universidad de Harvard. Actualmente es investigador del Centro de Estudios Públicos, pero hasta hace poco no solo era miembro del Consejo Fiscal Autónomo, sino que incluso lo presidió. Y ese trabajo fue tan destacado que probablemente fue uno de los que incidió para que el año pasado Jorge Rodríguez Cabello fuera elegido por sus pares como el economista del año. Entonces, realmente poder contar con un especialista en este tema es un motivo de enorme satisfacción y le reiteramos nuestros agradecimientos a nuestro expositor. Yo antes de ofrecerle la palabra a Jorge, simplemente quiero decir lo siguiente. En las últimas semanas este tema ha entrado al debate político eh, contingente, pero ni la universidad, ni el proyecto, ni por supuesto el expositor eh, estamos realizando esta conferencia en función de lo que es el debate contingente. Nuestro interés es un interés sustantivo, académico, de contenido, de manera tal que esta conferencia estaba programada y acordada con nuestro expositor desde enero del año 2026. Obviamente, como dije, esta es la primera conferencia del año, por razones más que obvias, dado lo que es el calendario de vacaciones en nuestro país, pero habíamos acordado con Jorge Rodríguez afrontar este tema en enero porque la preocupación que tenemos es una preocupación sobre el tema que trasciende de lejos la coyuntura, porque como dije, tiene que ver con eficacia decisoria, tiene que ver con legitimidad, tiene que ver con rendimiento de la democracia, tiene que ver con la marcha eh, bien financiada y sostenible de las finanzas públicas, cuestión que es clave desde el punto de vista de la calidad y vigencia de la democracia política. Hecha esa aclaración, que parece importante, sobre todo por el tono que adquirió el debate las últimas semanas, simplemente paso a ofrecerle la palabra a nuestro expositor. Muchas gracias por la invitación, por esa presentación. El título que le pusimos a la presentación de hoy día es Equilibrio Fiscal y Ciudadanía. Y ese título no es casual, porque lo que queremos conversar y el mensaje que quiero transmitir es que las finanzas públicas y el hecho de que las finanzas públicas sean sostenibles y manejadas de manera responsable es importante para la ciudadanía. No es un tema que solamente le interese a los economistas o a unos expertos así que le gusta enredarse con los números, sino que es de verdad importante para la ciudadanía. Para la ciudadanía, y no estoy hablando tampoco solamente de las grandes empresas, sino que efectivamente para todos los ciudadanos, porque cuando los países tienen problemas fiscales, al final los que los sufren más fuertes son los ciudadanos y las ciudadanas, ¿ya? Y hay ejemplos variados internacionales y de la historia de Chile donde eso ha pasado. Hay algunos ahora cerca de cruzando la cordillera, ¿verdad?, que están teniendo que hacer ajustes fiscales fuertes porque justamente han tenido desequilibrio. Entonces eso es lo que a mí me gustaría transmitir y por eso le pusimos ese nombre.
una primera lámina que es como para incentivar el debate, que era y justamente yo quería decir lo mismo que dijo Eduardo. El tema de las finanzas públicas muchas veces no es un tema de portada de los diarios, pero en los últimos días, y quizás desde arrastrándose, quizás desde febrero, enero, porque ahí se publicaron las cifras de cierre de gobierno y hubo un cambio de gobierno, ¿verdad? Y se generó toda una disputa, digamos, de que si el gobierno anterior desordenó mucho las finanzas públicas, de que el gobierno que llegó ahora llegó a ordenar todo y está tomando unas medidas drásticas. Y bueno, esto está ahí a los que les gusta leer el cuerpo económico de los diarios o los diarios online, está bien, bien candente como tema. Por un lado, yo digo, esto es una oportunidad para discutir de finanzas públicas en forma seria e informada, pero también es un riesgo de que esto se politice y que aquí se abanderice gente que defienda al gobierno anterior y gente que defienda al gobierno nuevo, y si la discusión se va para ese lado, es difícil conversar y lograr grandes acuerdos para solucionar los problemas de fondo que tenemos en las finanzas públicas, que son los que yo voy a tratar de ilustrar en unas láminas más. Entonces, el mensaje es interesante de que estamos discutiendo de finanzas públicas, eso es bueno que esté a la luz, ¿verdad? Porque ayuda a la transparencia, a poner los temas en el tapete, pero cuidado con que esto se politice, que sea un tema de trincheras, porque eso hace que no se logren grandes acuerdos en esta materia. Entonces, para entrar ya en contenido propiamente tal, quiero contar un poco primero por qué la sostenibilidad fiscal debe entenderse como un aporte al bien común. Y ahí es donde yo quiero enfatizar que no es un tema súper alejado y técnico, obviamente que es un tema técnico, pero que a la hora de los que hubo es importante para la ciudadanía. En segundo lugar, quiero describir con algunos indicadores el contexto de estrés fiscal en que nos encontramos. Y aquí es donde la situación a veces se politiza, como señalaba hace un minuto, porque uno dice estamos en una situación de estrés fiscal, los números lo muestran, y ahí empieza como el tema de buscar los culpables. Bueno, estamos en esa situación por culpa de quién, digamos, de este gobierno, del gobierno anterior, del anterior al anterior. Y lo que yo voy a mostrar es que esto es una acumulación de hartos años. Entonces no es algo que pasó de un minuto a otro, ni porque un solo gobierno tuvo problemas. Y finalmente, para mirarle el lado propositivo a esto, quiero terminar con algunas propuestas y que ahí es donde a mí me gusta, digamos, que uno puede hacer fuerza, digamos, para que los que tienen que tomar decisiones en esta materia, que son principalmente el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos y el Congreso también, que todos los años tiene que aprobar el presupuesto de gastos de la nación y también cuando corresponda a cambios tributarios, que los que toman decisiones en realidad puedan tomar estas propuestas para ponerse de acuerdo y superar esta situación de estrés fiscal. Que tampoco se va a superar de un minuto para otro, porque también puedo adelantar que aquí no hay soluciones mágicas ni balas de plata, de que con una sola medida esto sea borrón y cuenta nueva y arreglamos todo. Entonces partamos conversando primero qué es la sostenibilidad fiscal. La sostenibilidad fiscal se refiere a una conducción de las finanzas públicas en que el gasto público no crece persistentemente por encima de los ingresos fiscales. Eso a la vez significa que la deuda pública no avance más allá de la capacidad de pago que tiene un país. Y esto puede sonar quizá, para los que no son economistas o del mundo de la finanza, puede sonar un poco confuso, pero esto no es distinto a lo que cada persona al manejar el presupuesto de su hogar tiene que lograr. Cada persona al manejar el presupuesto de su hogar tiene que lograr que sus finanzas públicas familiares sean sostenibles. Eso significa que no puedo gastar permanentemente más de lo que gano. A veces puedo gastar más de lo que gano, porque a veces uno tiene una emergencia médica, ¿verdad? Incluso uno puede gastar un poquito más de lo que gana para irse de vacaciones y se endeuda, pero después tiene que pagar esa. Y lo que uno no puede hacer es gastar todos los meses más de lo que uno gana, porque eso es insostenible. Va a llegar un minuto en que nadie más le va a querer prestar, le van a cogotar las deudas y le van a querer cobrar todo eso al mismo tiempo y va a ser un colapso. En el caso de una empresa, lo mismo, en ese caso se declara la quiebra de la empresa. Los países se dice que no quiebran, pero los países efectivamente pueden enfrentar situaciones muy complejas donde tienen que empezar a tomar decisiones drásticas de recortes de gastos. Y ahí hay ejemplos, bueno, vamos a ver que hay propuestas en este gobierno también de eso, pero están los ejemplos de otros países de la motosierra, ¿verdad? Y otras cosas bien, bien radicales que han estado ocurriendo. Entonces, para decirlo muy simple, la sostenibilidad fiscal es como si fuera el presupuesto de una familia, pero en grande, ¿verdad? El presupuesto de todo el país, que no puede gastar persistentemente más de lo que gana. Y por lo tanto no puede endeudarse eternamente, que esa deuda crezca y crezca. Esto a la vez tiene una mirada intergeneracional, porque cuando un país se endeuda,
esa deuda hay que pagarla, por supuesto, y hay que pagarla a través del tiempo. Si un país se endeuda mucho en el presente, le va a dejar mucha deuda al futuro, y en el futuro la pagarán nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad? Las generaciones que vengan. Entonces ahí también hay un tema de equilibrio intergeneracional. Uno también quisiera no dejarle una carga excesiva de pago de deuda a las generaciones que vendrán. Eso también tiene que ver con la sostenibilidad fiscal, porque si nos endeudamos mucho hoy, generaciones del mañana van a tener que pagar esa deuda. Otra cosa muy importante es que cuando uno habla de sostenibilidad fiscal, eso no es sinónimo de que hay que tener un Estado ultra pequeño. Lo que significa la sostenibilidad fiscal es que yo tengo que tener ingresos para pagar los gastos que quiero hacer. Si yo quiero tener un Estado grande, con mucha seguridad social y muchos beneficios sociales, como los países escandinavos, por ejemplo, eso puede ser sostenible en la medida que esos países se organizan para tener ingresos permanentes que financien esos gastos. Por lo tanto, esos países tienen que tener una alta carga tributaria. Entonces, un país sí puede ser sostenible si su Estado es grande, pero tiene ingresos suficientes para pagar esos gastos. Un país es insostenible o su Estado es insostenible si el país gasta mucho, pero tiene pequeña carga tributaria y no tiene con qué pagar esos gastos. Entonces, aquí hay que tener cuidado con una especie de quizás de trampa retórica, de que algunas personas genuinamente pueden querer que el Estado sea pequeño, es una preferencia ideológica, pero no es sinónimo la sostenibilidad fiscal con tener un Estado pequeño. Y como digo, hay países desarrollados que lo demuestran. Tienen estados grandes y son sostenibles. También hay estados grandes que no son sostenibles. Entonces, son las dos cosas hay que tenerlas en mente. Ahora, la parte que yo les quiero transmitir de por qué la sostenibilidad fiscal es importante para el bien común, para los ciudadanos y las ciudadanas. Primero, porque cuando hay un Estado que es sostenible, o sea, que es responsable en el manejo de sus finanzas públicas, eso genera estabilidad en la economía como un todo. Ayuda a la estabilidad macroeconómica, ayuda a que haya baja inflación, a que las tasas de interés sean bajas. Cuando las tasas de interés son bajas, las empresas pueden invertir más y también las familias pueden endeudarse a tasas de interés bajas. O sea, como que hay un efecto transmisión desde el Estado a las empresas, a las familias, para que las tasas de interés sean bajas, para que haya poca inflación y por lo tanto las familias pueden tener más acceso a crédito hipotecario. Tampoco queremos que las familias estén sobreendeudadas, pero ahí aplica el análisis que yo les decía de la sostenibilidad de sus propios presupuestos del hogar. Pero eso es una primera medida de transmisión positiva. Ocurre lo contrario, si la economía es inestable, va a haber, si el Estado es inestable, va a haber inestabilidad de toda la macroeconomía, va a haber inflación alta, va a haber altas tasas de interés, la gente no va a poder pedir crédito o va a pedir créditos muy caros, lo mismo para las empresas, entonces se va a caer la inversión, se va a caer el empleo, etcétera. ¿Ya? Entonces puede pasar por el camino bueno o por el camino malo. Una segunda razón muy importante es que un Estado sostenible, que se porta bien, por así decirlo, en las finanzas públicas, tiene capacidad para reaccionar ante las emergencias. Nosotros, si vemos la historia de Chile de los últimos 20 años, nos ha pasado de todo, ¿verdad? Tuvimos una crisis financiera internacional en el 2008, tuvimos terremoto el 2010, tuvimos estallido social, tuvimos pandemia, ahora hay una guerra que está encareciendo el precio del petróleo. A nosotros, como país pequeño y abierto al mundo, siempre nos pasan cosas. Terremoto no tiene que ver con eso, pero se suma, digamos, de cosas que nos pueden pasar. Y cuando pasan ese tipo de problemas y crisis en la economía, la gente, los ciudadanos esperan que el Estado reaccione haciendo algo, ¿ya? Y muchas veces, o la mayoría de las veces, ese hacer algo significa que hay que gastar extra, ¿verdad? Para la pandemia se dieron el IFE, el ingreso familiar de emergencia. Eso costó mucho dinero. Y el Estado lo pudo hacer porque tenía ahorros previos, porque cuando fue el boom del cobre había ahorrado y tenía esa plata guardada y pudo entregar ese IFE de emergencia. Cuando se acabó la pandemia hubo que retirar ese IFE de emergencia porque no había recursos para mantenerlo para siempre. Pero sí había recursos, hubo recursos para hacerlo en la emergencia. Lo mismo cuando fue el terremoto, cuando fue la crisis financiera del 2008. Nosotros en los últimos 20 años hemos tenido recursos para reaccionar ante esas crisis. ¿Por qué? Porque somos un Estado que hasta ese momento éramos sostenibles y teníamos ahorros. No todos los países pueden hacer eso. Hay países que no pudieron dar ayudas especiales para la pandemia y sufrieron mucho más que lo que sucedió en Chile, que igual fue una situación complicada, pero el IFE ayudó mucho. Eso es un segundo elemento muy, muy importante. Un tercer elemento importante es que un Estado sostenible y responsable
permite desarrollar derechos sociales sin riesgo de retrocesos. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos la reforma de pensiones, que nos demoramos muchos años en lograrla, hubo una gran preocupación de que esa reforma estuviera debidamente financiada. ¿Para qué? Para no correr un riesgo de que en 10 años más haya que cortar los beneficios, cortar la PGU porque ya no nos quedan recursos. En Chile eso, en los últimos 30 años, afortunadamente no ha tenido que ocurrir, pero en otros países sí ha tenido que ocurrir. Ya les dije que cruzando la cordillera, ¿verdad? Están cortando muchos beneficios sociales porque no tenían con qué pagar. Y eso es un retroceso en derechos sociales y uno lo que quiere es que haya más derechos sociales, ¿verdad? Pero que sean financiados para que no se tengan que recortar en el futuro ante una situación de crisis. Y como ya les había dicho, el otro elemento importante son las condiciones de endeudamiento para el país, las empresas y las familias. Hay más acceso a crédito si es que el Estado es sostenible, porque la tasa de interés que excede el Estado para endeudarse en los mercados internacionales o locales también se va trasladando hacia las empresas y las familias. Por lo tanto, hay varios elementos positivos en que por eso es importante que para el ciudadano de que el Estado sea sostenible. Y aquí a veces puede haber como unas coyunturas o unas disyuntivas como de corto plazo, porque el ciudadano puede decir, no, pues yo quiero que el Estado gaste más, que me entregue una PGU más grande, que entregue más rápidamente soluciones de vivienda, que no haya listas de espera en salud. Todas esas son demandas muy legítimas, pero el Estado puede satisfacer eso gastando recursos sin ingresos para respaldarlo y, como digo, tener que cortarlos quizás en 3 o 5 años más porque efectivamente se queda sin respaldo para hacer eso. Entonces, esa es la parte difícil, digamos, de los ministros de Hacienda, que a veces tienen que explicar que no hay recursos para hacer algo, aunque sea una necesidad muy sentida por la ciudadanía, porque no tienen los recursos permanentes para hacerlo. Lo que muchas veces hacen los ministros de Hacienda en ese caso es decir, mira, vamos a tratar de aumentar los impuestos para con eso financiar este gasto tan importante que queremos hacer. Y eso es más o menos la forma en que se ha venido haciendo política fiscal en Chile en los últimos 30 años. Se comprometen gastos y también con ingresos de la mano. Pero ahora vamos a pasar en un minuto a los problemas, digamos, que eso ha tenido porque en el espíritu se ha tratado de ser así, pero no siempre ha funcionado de manera perfecta. Ya explicando qué es la sostenibilidad fiscal y por qué es buena, hay que pasar a una cosa mucho más concreta, porque la sostenibilidad fiscal hay que medirla de alguna forma. Y aquí uno puede ponerse bien complejo, ¿verdad? Con ecuaciones bien sofisticadas, pero la gracia es que en Chile tenemos una regla fiscal dual, que tiene dos componentes que se pueden explicar de forma relativamente simple, más allá de cálculos más sofisticados, como digo, que se pueden hacer. Uno de esos elementos es el balance estructural, que en Chile rige desde el 2001, o sea, para demostrar que esta preocupación no es nueva, no surgió ahora, sino que desde el 2001 existe esta regla de balance estructural. La regla de balance estructural es muy simple, dice que en los años en que al país le va muy bien, el fisco recauda más, entonces dice no se gaste todo, calcule como una especie de ingreso permanente y lo que sea extra sobre ese ingreso permanente, ahórrelo. ¿Para qué? Para que cuando nos vaya mal, porque la economía es así, ¿verdad? Hay años buenos, años malos. Entonces, cuando te va bien, ahorra. ¿Para qué? Para que cuando te vaya mal, no tengas que recortar tu gasto, sino que puedas usar tus ahorros y mantener el gasto, mantener los derechos sociales, los programas sociales que ya tenías comprometidos, porque ahorraste y después gastas. El punto es que cuando te gastas los ahorros y viene el periodo bueno, el compromiso de esta regla es que tienes que volver a ahorrar de nuevo. Y estoy adelantando una cosa que no hemos hecho en los últimos años. La otra parte de la regla dual se llama el nivel prudente de deuda. Y eso significa que se calcula un nivel máximo razonable que puede endeudarse el país como Estado. Y esa parte de la regla fiscal es más nueva, es desde el año 2022, y el Ministerio de Hacienda fijó ese nivel en 45% del PIB. Es algo que uno también podría hacer como familia, que quizás uno no lo hace, pero los bancos a veces lo hacen. Porque los bancos, cuando uno le va a pedir un crédito, los bancos te analizan tus ingresos, te analizan tu patrimonio, te analizan cuánta deuda ya tienes, y ahí dicen, mire, le puedo prestar 30 millones de pesos más. O le puedo prestar 5 millones de pesos más, o ya no te puedo prestar nada, porque para los ingresos que ya tienes suficiente deuda. Entonces yo no te puedo prestar más porque es demasiado riesgoso. Esa misma lógica aplicada a un país, se calculó que Chile entonces puede endeudarse hasta un 45% del PIB. ¿Cuánta deuda tiene Chile hoy? 42% del PIB. O sea, nos quedan 3 puntos del PIB para llegar a este umbral prudente. ¿Qué pasa si se supera ese umbral prudente?
no es que haya una crisis al día siguiente, pero significa que ya entramos en un área de complejidad donde nos van a empezar a juzgar de que ya somos más riesgosos, ¿ya? Y por eso que es importante no superar ese nivel. Vamos entonces al contexto de estrés fiscal. Entonces aquí vamos a mirar un poco cifras y voy a mostrar una evolución generalmente como desde el 2008 en adelante, porque desde ahí como que empezaron nuestros problemas a acumularse. Como les decía al comienzo, no pasó de un minuto para otro, sino que fue una pequeña acumulación, poco a poco, año a año, y en los gráficos que voy a mostrar eso se va a ver. En Chile existe una institución que yo participé, que se llama el Consejo Fiscal Autónomo, que es una institución bien pequeña, y que no tiene un rol decidor de la política fiscal, sino que un rol de recomendación no vinculante. Esa institución existe desde el año 2019 y su misión es vigilar si se están o no cumpliendo las reglas fiscales que acabo de mencionar y hacer reportes periódicos señalando si ha cumplido o no se ha cumplido, qué riesgos veo y qué recomendaciones doy para que se mejore la situación fiscal. Y el Consejo Fiscal desde hace 3 o 4 años viene diciendo que estamos en una situación de estrés fiscal. ¿Por qué? Porque llevamos muchos déficits seguidos y porque nos estamos acercando a ese nivel prudente de deuda. Ya nos va quedando muy poco margen para llegar a ese nivel prudente que no queremos usar. Ahora esto empezó, este estrés fiscal, cuando todavía estábamos muy lejanos de ese nivel prudente de deuda, pero empezó con la crisis financiera del año 2008. Después nos pasaron más cosas y la más compleja en términos fiscales fue la pandemia del COVID, que en el año 2020 y 2021 especialmente tuvimos resultados fiscales muy complejos. ¿En qué se traduce este estrés fiscal? Fíjense que igual el Consejo Fiscal ha sido cuidadoso en decir que estamos en estrés fiscal y no en crisis fiscal. Y eso es parte de la discusión política que ha ocurrido en los titulares que les mostré hace un rato. Muchos dicen que estamos en una crisis y en realidad la mayoría de los técnicos, y que me incluyo, decimos que no estamos en una crisis, estamos en un estrés fiscal que hay que actuar antes de que sea una crisis. Y eso hace una gran diferencia, porque cuando uno actúa en una crisis, actúa como un poco más desesperado y tiene que tomar medidas un poco más radicales, sin tanta calma para analizar los datos. Entonces todavía estamos en una situación en que podemos tomar medidas más racionales, digamos, más informadas y no tan extremas. ¿En qué se refleja el estrés fiscal? En recurrentes déficits fiscales. En 16 de los últimos 18 años hemos tenido déficits fiscales. O sea, eso significa que en 16 de los últimos 18 años hemos gastado más que nuestros ingresos. La política de balance estructural permite gastar más que nuestros ingresos cuando tenemos años malos, pero los últimos 18 años no han sido 16 años malos. Han habido hartos años malos, pero han habido algunos que no han sido tan malos. Y el problema es que igual hemos tenido déficit, o sea, no hemos ahorrado en la parte buena para pagar lo que gastamos en exceso en los años malos. Ahí hay un primer problema. ¿Y cuánto ha sido ese déficit? En promedio, 2 puntos del PIB al año. Eso es un déficit bastante grande si es que se repite todos los años. Segundo elemento, que va muy correlacionado al anterior, aumento sostenido de la deuda. En un minuto más les voy a mostrar el gráfico, pero la deuda se multiplicó por 10 entre el año 2008 y el 2025. Es un crecimiento muy acelerado, aunque nuestra deuda siga siendo relativamente baja para estándares internacionales. Hay países con mucha más deuda que Chile, países desarrollados incluso con mucha más deuda que Chile, pero la velocidad con que venimos aumentando es lo que preocupa porque ha venido aumentando muy rápido. Y tercer elemento, caída de nuestros ahorros, que son como colchoncito para enfrentar crisis. Nosotros, el 2008, cuando fue la crisis de financiera internacional, teníamos en el Fondo de Estabilización Económica y Social, que es un fondo creado especialmente para guardar los ahorros del Estado, teníamos el equivalente a 13,5 puntos del PIB. Lo usamos para esa crisis, entonces se achicó. Después, en la pandemia, ya no habíamos usado bastante, ¿verdad? Y quedaban 5 puntos del PIB. Y lo volvimos a usar. Y hoy día en ese fondo queda 1 punto del PIB, que es bastante poco. Entonces, lo que yo digo es que si viene una crisis grande, por cualquier motivo, imagínense que se complica muchísimo la guerra en Medio Oriente, y viene una crisis grande, nosotros ya no tenemos los recursos para actuar y para entregar todas las ayudas que entregamos para la pandemia, por ejemplo. Tenemos 5 veces menos que lo que teníamos en la pandemia. O sea, algo podríamos entregar todavía, pero a una mucho menor escala. Y para la ciudadanía eso sería una gran frustración probablemente, porque la ciudadanía ya quedó quizás como acostumbrada a que podíamos hacer planes especiales de ayuda. Y va a ser complejo si que en algún minuto va a haber una crisis y vamos a decir, sabe que el Estado ya no puede. Entonces, veamos algunos gráficos para que esto sea bien ilustrativo y sin entrar en tanto detalle, pero mire, este gráfico muestra el balance estructural o porcentaje del PIB entre el año 2001 y el año 2025. Todos los rojos son déficits,
y los azules superávits. Entre el 2001 y el 2007 fue el boom del cobre y nosotros tuvimos superávits todos los años. Por eso que teníamos una posición financiera excelente el año 2007, que nos permitió enfrentar la crisis del 2008 con muchos ahorros, con bajísima deuda y pudimos prestar muchas ayudas en ese momento. Entonces ahí tuvimos un déficit el 2008, ¿verdad? El 2009, que todavía había crisis, el 2010, que fue el terremoto, o sea, ahí habían como justificaciones para tener déficit. El 2012, 2013, 2014 también hubo déficits más o menos pequeños, no son tan grandes, pero eran años en que ya no estábamos recuperando. Entonces quizás debiésemos haber estado idealmente más cerca del cero. El 2015 un pequeño superávit, es casi como una golondrina no hace verano, ¿verdad? Porque después de nuevo un montón de déficits grandes en años en que en teoría estábamos más o menos bien, 2016, 2017, 2018. 2019 hacia finales de año el estallido social, 2020 y 2021 la pandemia. Viene el tremendo déficit fiscal del año 2021, 11 puntos del PIB, porque entregamos muchísimas ayudas, teníamos muy pocos ingresos, nos gastamos un montón de ahorros en ese año. Al año siguiente, el 2022, un pequeño superávit de nuevo. Pero después 3 años grandes de déficit, en años que, 2023, 2024, 2025, que no han sido años excelentes para la economía, pero han sido años en que la economía estaba creciendo moderadamente. Entonces no debiesen haber sido esos años de tanto déficit, debiesen haber sido años para ya empezar a volver a reconstruir nuestros ahorros. Entonces ahí, si se fijan, desde el 2008 en adelante, casi puros rojos. Esto tiene un correlato en la deuda. Aquí está la deuda desde el 2007 hasta el 2025 como porcentaje del PIB. Y esa línea naranja es el nivel prudente que no hay que superar, que es 45 puntos del PIB. Y solamente crece esta deuda, salvo el último año que se mantuvo en 41,7 puntos del PIB. Menos mal que se mantuvo, ¿verdad? Porque si seguíamos a ese ritmo, casi que íbamos a cruzar la línea naranja del nivel prudente. Pero si se fijan, también sin entender y meterse tanto en los números que hay aquí, es una recta que crece y crece y crece y crece, ¿verdad? Solamente al final se detuvo un poquito y el gran desafío entonces ahora que tiene este gobierno es efectivamente mantenerse en ese nivel de deuda, ojalá decrecer un poco. Y la otra, esto es una moneda de tres caras, por decirlo, la tercera cara, el tercer punto es nuestros ahorros. Este es el Fondo de Estabilización Económica y Social, el FES con 2E, no es el mismo FES de este programa que reemplazaba el CAE, ¿verdad? Este otro FES más antiguo que existe desde el año 2007, que tuvo un récord el año 2008, justo antes de la crisis financiera, boom del cobre, y teníamos 13,5 puntos del PIB ahorrados aquí, y después usamos mucho, por eso que el año 2009 ya bajó fuertemente a casi 6 puntos del PIB, se mantuvo en 6 puntos del PIB, después empezó a bajar, primero suavemente del año 2015, 2016, si se fijan ahí empezó a bajar, pero esos años no eran de crisis, entonces ahí hay algo que pasó que empezamos a gastar ahorros sin estar en crisis. Llega a un punto mínimo, el 2021, es cuando les mostré que gastamos muchísimo en la pandemia, se recupera un poco hasta el 2020, el 2022, ese año que tuvimos un pequeño superávit, pero después de nuevo empieza a caer, hasta tener hoy día un punto del PIB. Y un punto del PIB es bastante poco para hacer frente a una crisis, porque si se fijan, en la crisis del 2008, bajamos de 13 puntos del PIB en ahorros a 6 puntos del PIB, o sea, nos gastamos 7 puntos del PIB para enfrentar esa crisis. En la pandemia también teníamos alrededor de 5 puntos del PIB y dejamos en 1. Ahí nos gastamos 4 puntos del PIB para enfrentar la crisis de la pandemia. Ahora tenemos un punto del PIB. Entonces, si viene una crisis, no podemos ni gastar ni de cerca lo que gastamos en la crisis antes. Y un último punto, y esto es como bien práctico, mientras más deuda tiene uno como familia, como empresa y como Estado, más tiene que gastar en intereses. Uno, porque es como mientras más deuda tengo, más pago por intereses, pero además, mientras más deuda tengo, más riesgoso me vuelvo, más me suben la tasa de interés. Entonces hay un doble efecto. Pago más intereses porque tengo más deuda y además me castigan subiéndome la tasa de interés. Y mientras más pago en intereses, menos tengo recursos para gastar en otras cosas. O sea, mientras más pago en intereses, menos recursos tengo para mejorar la educación, para reducir las listas de espera en salud, para entregar más viviendas, etcétera. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir mis compromisos de pagar la deuda que suscribí en años anteriores. Y para ilustrar esto como con una sola cifra, eh, el año 2015 gastábamos 3 de cada 100 pesos del presupuesto en pagar intereses. Hoy día gastamos 5 de cada 100 pesos del presupuesto público en pagar intereses. Y la DIPRES calcula
que de aquí al 2030, sin crisis, sino que si se mantiene todo más o menos normal, ya gastaríamos 6,5 pesos de cada 100 pesos en pagar intereses. Eso equivale a 1,5 puntos del PIB todos los años en pagar intereses. Eso demuestra que hay un costo concreto, ¿verdad? De pagar intereses significa que no puedo destinar esos recursos a otras políticas públicas porque tengo que honrar mis compromisos, ¿no? Hay países que tienen crisis de deuda que esto es dramático porque pagan hasta 20 pesos de cada 100 pesos solo en pagar intereses de su presupuesto. Y eso es algo que uno quiere evitar, ya no quiere llegar a ese nivel. Entonces pensemos ahora, voy a decir algunas propuestas y ahí después abrimos el diálogo para que opinen ustedes si les parecen bien esas propuestas o se les ocurren otras, ¿verdad? Lo primero, un contexto general. Estos problemas que yo he descrito se muestran en los gráficos, ¿verdad? Que es la acumulación de hartos años, de hartos gobiernos. Entonces no pasó de un minuto para otro, no es, creo yo, el momento de pelearse quién tiene la culpa, quién tiene más culpa o menos culpa, sino que es el momento de tratar de ponernos de acuerdo y buscar soluciones. Y estas soluciones tienen que abarcar a los distintos sectores políticos, al Ejecutivo, al Congreso, porque la gracia es que sean soluciones con harto apoyo para que puedan ser implementadas sin tanta oposición. Y ahora en esto, también a grandes rasgos, para solucionar una crisis fiscal, no hay soluciones muy mágicas, ¿verdad? Si yo estoy gastando más de lo que tengo que o me consigo más ingresos, de alguna forma, o ajusto mis gastos, o una combinación de ambas cosas, ¿verdad? Para conseguirme más ingresos, ayuda a tener más crecimiento económico. Mientras más crecimiento económico hay, más impuestos recaudo, eso ayuda. También puedo hacer una reforma tributaria. El gobierno anterior intentó hacer una reforma tributaria y fue rechazada en el Congreso, pero eso también es un camino posible. Otro camino posible es combatir más la evasión y la ilusión. El gobierno anterior también mandó un proyecto para eso y ese sí se aprobó. Entonces uno esperaría que por solamente combatir la evasión y la ilusión tributaria haya más ingresos. Y obviamente el otro punto que ya lo mencioné es reducir el gasto. El gobierno que acaba de entrar, y aquí las posturas son todas válidas, el gobierno que acaba de entrar dijo que prefiere ajustar gastos, ¿ya? Y ha hecho un plan, y anunció un plan de reducir gastos. Yo personalmente pienso que para lograr un acuerdo amplio hay que tener de todo un poco, en parte porque todo puede ayudar, pero además porque aquí hay claramente sectores políticos que genuinamente prefieren reducir gastos y hay otros que genuinamente prefieren tener más ingresos. Entonces, para lograr un acuerdo entre esos sectores políticos, yo creo que, siendo bien simple, tendría que tener un poco de cada cosa. Entonces, pasemos un poco más a detalle. 10 propuestas específicas, las voy a decir más o menos rápido para que después conversemos. Primero, lo primero es como de perogrullo, pero si se fijan en lo que nos ha pasado los últimos años, no se ha estado cumpliendo. La primera recomendación es cumplir las metas fiscales que nos fijamos. O sea, no superar el nivel prudente de 45% del PIB de deuda y cumplir las metas de balance estructural. Eso significa que cuando los años que nos vaya bien tengamos que ahorrar y solamente en los años que nos vaya mal tengamos déficit. Eso no ha estado pasando como vimos en el gráfico. Segundo, identificar espacios de eficiencia más estructurales e implementar un plan de reasignaciones y ajustes. Esto es lo que el gobierno nuevo está prefiriendo hacer. Bueno, igual se ha comprometido en cumplir las metas, pero como digo, eso es de perogrullo, porque todos los gobiernos se comprometen a cumplir las metas, lo que pasa es que después no necesariamente las cumplen. En el punto 2, este gobierno tiene una clara preferencia por ajustar gastos. Y eso es lo que está intentando hacer. El ministro Quirós anunció que iba a reducir un 3% parejo del gasto en todos los ministerios. Tercero, ojalá que ese ajuste del gasto sea en gastos corrientes y no en inversión. ¿Y por qué eso es importante? Porque si uno recorta la inversión ayuda a que haya más crecimiento económico futuro. Si yo no hago inversión, no mejoro las carreteras, no mejoro los puertos, no mejoro los hospitales, eso afecta al sistema productivo a la larga. Entonces, como ya dijimos que el crecimiento económico también es una fuente de tener más ingresos, recortar solo inversión es un poco como hacerse trampa en el solitario, porque puede que ajuste las cuentas fiscales hoy día, pero voy a tener menos crecimiento económico mañana o en unos años más y voy a recaudar menos. Entonces, hay que cuidar de que los ajustes sean en verdaderos ahorros de gasto corriente y no simplemente no hacer inversiones. Cuarto, rendir cuentas periódicamente de cómo está avanzando estos planes de ajuste, como digo en el caso del gobierno entrante, que muestre si de verdad está pudiendo ahorrar, porque lo que pasa a veces también es que se dice que se va a ahorrar
y después llega a final de año y se reconoce, ¿sabe qué? No nos resultó, digamos, el plan de ahorro, así que igual me sobrepasé, igual tuve déficit. Entonces también aquí es importante tener una rendición de cuentas periódica. Y en eso cumple un rol también el Consejo Fiscal Autónomo, que es el que tiene que estar mirando este tipo de cosas todos los meses y tiene que estar haciendo sus informes técnicos y advertir los riesgos cuando los vaya a encontrar. 5, profundizar mejoras a los modelos de proyecciones de ingresos fiscales. Aquí me voy a detener un minuto porque en los últimos 3 años en que hubo déficit fiscal grande, el gobierno reconoció de que los ingresos fiscales habían sido menores de los que había pronosticado. ¿Y qué significa eso? Significa que cuando se aprueba una ley de presupuesto en el Congreso, ¿verdad? Una discusión que ocurre todos los años entre octubre y noviembre, el gobierno dice, espero tener el próximo año cierta cantidad de ingresos. Y como espero tener esa cierta cantidad de ingresos, comprometo o pido autorización para esta otra cantidad de gastos. Ex ante, en el papel, generalmente eso está más o menos calzado, ¿ya? El punto es que después esos gastos se ejecutan y los ingresos no necesariamente llegan. Entonces son como unas expectativas un poco optimistas de ingresos que después no llegan, pero los gastos ya los hice. El resultado de eso es tener un déficit. Y eso pasó fuertemente en los últimos 3 años. Y aquí hay una discusión si es que quizás los modelos con que la DIPRES, la Dirección de Presupuestos, proyectaba los ingresos, quedaron como descalibrados después de la pandemia. O sea, que nos han estado pasando cosas en la economía que ya los modelos de recaudación, de estimación de recaudación, no están funcionando. ¿Por qué puede estar pasando eso? Porque hay más evasión tributaria, porque se fueron capitales fuera de Chile, porque hay más informalidad en la economía, porque hay mucha economía digital, que antes no era tal, y que la economía digital quizás es más difícil de fiscalizar para cobrar los impuestos. Entonces, hay un trabajo bien técnico que hay que hacer para mejorar la estimación de ingresos, porque si soy optimista en la estimación de ingresos y después no la chunto, pero gasté igual, eso es un déficit seguro. Número 6, monitorear y controlar los otros requerimientos de capital. Esto es una cosa un poquito más técnica, que si quieren después en las preguntas elaboro, pero básicamente hay otros elementos de compromisos financieros del Estado que no son el gasto y el déficit público, sino que son, por ejemplo, los recursos de capitalización que le tiene que dar a las empresas públicas, ya que hay un elemento que no está dentro de las cuentas del Estado. Las empresas públicas se cuentan por separado. Los municipios también se cuentan por separado, no están en las cuentas agregadas del Estado de todas las cifras de deuda que yo les he mostrado. O sea, aquí hay otro elemento, entre comillas, que se llama otros requerimientos de capital, que también puede ser una fuente de riesgo. Número 7, ser mucho más estrictos en la consistencia entre las fuentes de financiamiento y los nuevos gastos que se legislen. O sea, aquí yo les contaba que ningún gobierno en los últimos 30 años ha sido como tan descriteriado, por así decirlo, en decir, ¿sabe qué? Quiero gastar algo, voy al Congreso, legislo un gasto y digo, de ahí veo cómo lo financio. No tengo fuente de financiamiento. La verdad que ningún gobierno ha dicho eso. Y yo creo que tenemos una madurez política suficiente para que eso efectivamente no pase. O sea, yo creo que hay entre el Consejo Fiscal Autónomo, los analistas económicos de los distintos sectores, dirían, ¿sabe qué? Eso no puede ser. ¿Cómo va a presentar usted un gobierno, un gasto que no tiene financiamiento? Entonces siempre se presenta un gasto con una expectativa de financiamiento. Lo que pasa es que después esas expectativas no se han cumplido. La Dirección de Presupuestos hizo un estudio que mostró que de los últimos 5 años, todos los cambios tributarios que se habían hecho habían recaudado mucho menos de lo que se había esperado, de la información oficial que le habían entregado al Congreso, con expectativas lo más técnicas posibles con la información disponible, habían al final resultado ser muy optimistas. Y eso entonces significa que ex ante el gasto estaba calzado con el ingreso, pero ex post tuve el gasto, pero una fracción de los ingresos. De nuevo, fuente de déficit. Número 8, planificar e implementar una gradual recomposición del Fondo de Estabilización Económica y Social, nuestro fondo de ahorros. El Fondo Monetario Internacional nos recomendó tener por lo menos 5 puntos del PIB ahí. Se fijó más o menos lo que habíamos gastado en la pandemia, ¿verdad? Que gastamos 4 puntos del PIB. Entonces dijo, lo ideal es tener entre 5 y 7 puntos del PIB. Hoy día tenemos 1. Entonces hay una tarea difícil, digamos, de recomponer nuestros ahorros. Número 9, seguir implementando medidas para un mayor crecimiento económico tendencial. O sea, nunca se nos puede olvidar esto. Mientras mejor tengamos crecimiento, igual vamos a recaudar más. Entonces, el crecimiento económico siempre va a ayudar a las finanzas públicas. Lo mismo, siguiendo con el ejemplo de la familia. Si la familia hay un miembro del hogar que trabaja y luego hay 2 miembros del hogar que trabajan, bueno, van a tener mayores ingresos, ¿verdad? Van a tener más un producto más
de ingreso, y eso el equivalente del Estado también ayuda. Más productividad, ¿verdad? Mayor fuerza laboral, mayor inversión, todo eso va a ayudar al crecimiento económico. Nunca hay que olvidarse de esa parte. Y por último, y esta es una recomendación que yo agrego, ¿verdad? Con la camiseta puesta, ¿verdad? Porque estuve en el Consejo Fiscal Autónomo, fortalecer el Consejo Fiscal Autónomo como este ente supervisor de las cuentas fiscales, porque de alguna manera es el ente que ha estado sacando al pizarrón a las autoridades, tiene que ser bien ecuánime en sacar al pizarrón a las autoridades de los distintos gobiernos. Entonces no puede ser más duro con un gobierno que otro, ¿verdad? Porque perdería todo el prestigio del Consejo Fiscal. Entonces hay una serie de cosas específicas que uno puede hacer para fortalecer al CFA. El CFA es una institución muy pequeña, y yo digo que es casi la más pequeña del Estado. Tiene 5 consejeros ad honorem, significa que trabajan en otras cosas y se juntan una vez a la semana para analizar estos temas, y un equipo profesional, principalmente de economistas, de 5 personas. Es una institución bien, bien pequeñita, es más pequeña que un centro de estudio. Y por lo tanto, ahí uno puede ponerle más músculo a esa institución para que cumpla bien su función de fiscalizar y sacar al pizarrón a las autoridades económicas, sin que pase a ser una entidad a cargo de la política fiscal. Porque aquí hay un tema también de democracia, ¿verdad? O sea, aquí hay autoridades electas en el Congreso y en el Ejecutivo que se eligieron para que hagan políticas públicas. Entonces, ellos son los responsables. El CFA lo que tiene que hacer es monitorear. Ellos no han sido elegidos por la ciudadanía para tomar las decisiones, sino que solamente han sido nombrados como técnicos para hacer esta labor de supervisión y de dar recomendaciones. Entonces, con eso cierro para que podamos tener un diálogo en este tema de equilibrio fiscal y ciudadano. Si quieren, voy a dejar de compartir para que nos veamos. Bueno, creo que hemos escuchado una excelente conferencia. Yo recomendaría a mucha gente que viera esto porque es una clase de seriedad técnica y de civismo, ¿ah? En una política que requiere mejorar su calidad, ¿ah? Ese es mi comentario personal, reaccionando a lo que acabo de escuchar. Y reitero el agradecimiento a nombre de la universidad y del proyecto. Y quisiera pedirle a Alberto Aguirre, de la Vicerrectoría de, de Extensión y de Comunicación con el Medio, si y pudiera transmitirle ordenadamente las preguntas que me imagino han llegado de los participantes. Sí, gracias Eduardo. Sí, hay algunas preguntas, pero también recordamos que está abierto el chat para quienes quieran todavía plantearle alguna pregunta, inquietud sobre lo planteado en la exposición de esta tarde. La primera pregunta dice lo siguiente para Jorge. ¿Cuál es el impacto eventual sobre la situación fiscal en un escenario de guerra prolongada en Oriente? Aquí la contingencia internacional, ¿cuál es el papel que tiene en las finanzas? ¿No es cierto? Como tú lo has planteado, si es un factor relevante, hay una preocupación ahí. Otra pregunta dice, la ley sobre responsabilidad fiscal dio origen a la CMF y su aporte ha sido de categoría. En su experiencia, ¿qué se puede mejorar o complementar legal o reglamentariamente sobre esta comisión? Y también hay otra pregunta acá que dice relación con lo siguiente. El cálculo, dice, de los ingresos cuenta con un método de contabilización indiscutido en Chile. En Chile se considera todos los gastos o egresos, o eso depende de quién haga los cálculos. Es como la inquietud. Luego tenemos otra pregunta acá. Dice, un destacado ex ministro de Hacienda declaró ayer que en un mismo tiempo no se podía bajar el gasto, bajar la deuda y bajar los impuestos. Y le pregunta qué estima usted sobre este comentario de un ex ministro. Y bueno, insisto, esas tenemos hasta ahora. A los que están escuchando la charla, tenemos abierto el chat para que puedan hacer preguntas sobre la exposición o sobre alguna temática relativa a lo planteado. Perfecto. Gracias por las preguntas, muy, muy atingentes, y voy a contestar eh,
una por una, ¿ya? Respecto de la guerra en Medio Oriente, hay primero una reflexión general, o sea, siempre va a haber algo que nos va a pasar en Chile a la vuelta de la esquina, porque somos un país chico, abierto al mundo, que depende de su comercio internacional, tanto para importar como para exportar. Eso nos ha traído muchos beneficios, nos ha ayudado al crecimiento, entonces yo no haría un llamado a retroceder en eso, pero hay que estar consciente y tomar precauciones de lo que nos va a pasar con eso. Entonces, si la guerra en Medio Oriente recrudece, sobre todo más que recrudecer, es que dure mucho. Si dura mucho, va a subir mucho el precio del petróleo. El precio del petróleo, nosotros somos importadores netos de petróleo, el petróleo es un bien como que expande sus efectos en la economía, ¿verdad? Porque si está caro el petróleo, se encarece el transporte público, se encarecen un montón de procesos productivos. Entonces, eso va a presionar la inflación. Si presiona la inflación, el Banco Central, que venía bajando la tasa de interés, ¿verdad?, para acelerar la economía, porque ya tenía la inflación controlada, va a decir, sabe que ya no la puedo seguir bajando, en el extremo, si esto repercute en la inflación, hasta capaz que la suba, me estoy adelantando varios meses quizás, pero eso ralentizaría más la economía, o sea, ahí nos pegaría un fuerte golpe. También pudiera pasar que se interrumpa nuestras exportaciones, que pase algo con el cobre, que ahí por ahora el precio del cobre está alto, o sea, ahí tenemos como un rebote positivo. Pero lo principal sería este efecto del cobre. Pero lo importante ahí es que ojalá estuviéramos mejor preparados. O sea, para la crisis del 2008, como mostré, estuvimos súper bien preparados. Para la pandemia también estábamos bien preparados. Pero ahora ya no estamos tan bien preparados. Entonces, es difícil evitar que nos pasen cosas. Lo que hay que hacer es prepararse, porque una cosa u otra va a pasar. La ley de responsabilidad fiscal es algo bien importante que tiene Chile, que se hizo primero en el año 2007 y se perfeccionó en el año 2024. O sea, para que se fijen que también van pasando cosas en el tiempo. Cuando hablé de la regla fiscal, ¿verdad? Un elemento de la regla fiscal partió el 2001 y un segundo elemento se agregó el 2022. O sea, también hay distintos gobiernos que han hecho su aporte en este caso. Voy a aprovechar de hacer una distinción. Acuérdense que este es el Consejo Fiscal Autónomo, el CFA, no confundir con la CMF, que es la Comisión del Mercado Financiero, que vigila, supervisa los bancos, instituciones financieras. Yo lo digo porque esta gente a veces se confunde entre tantas siglas. ¿Ya? O sea, el Consejo Fiscal Autónomo, CFA, es una institución bien pequeña, no es un invento chileno, o sea, hay muchos países desarrollados de la OCDE que lo tienen. A la vez, desde que se creó el chileno, han venido muchos países de Latinoamérica, como Uruguay, Colombia, Perú, a ver el chileno y también han creado sus propios consejos fiscales. ¿Cómo fortalecerlo? Sin que esto se transforme como en un petitorio, digamos, oye, necesitan 10 funcionarios más, siempre un funcionario más ayuda, pero hay una medida importante que tienen otros países que se llama como la regla de cumplir o explicar. Y significa que cuando el Consejo Fiscal Autónomo le hace una recomendación al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda no está obligado a cumplirla, pero tendría que, si no la cumple, dar una explicación fundada. Entonces, o sea, pero que eso esté por ley. O sea, que diga, el CFA me dijo 5 recomendaciones, voy a coger la 1, la 2, la 3 no, pero le explico por qué, se lo explico al Congreso y a la ciudadanía, y la 4 y la 5 la voy a coger a medias, entonces también explico por qué. Eso ha demostrado en otros países que es una situación potente porque genera un diálogo técnico de alto nivel, digamos, y por lo tanto uno no puede, como ministro de Hacienda, simplemente agarrar un informe, ¿sabe qué? No me gustó, me están molestando mucho estos del Consejo Fiscal, lo guardo en un cajón, ¿verdad? O sea, evita un poco eso porque obliga a que haya un diálogo. Eso yo creo que es una mejora relativamente simple, pero para que sea potente tendría que ser un pequeño cambio legal. Respecto del cálculo de ingresos y gastos, la Dirección de Presupuestos, que es una institución muy valiosa que existe en Chile, y que tiene muchos profesionales muy destacados, que varios llevan hartos años ahí, pasan de un gobierno a otro, muchos, es la que calcula los ingresos y los gastos, las proyecciones de ingresos y gastos. Generalmente los gastos son mucho más certeros que los ingresos, porque los gastos son como más o menos compromisos ciertos, y en el peor de los casos pueden como sujetar y apretar y no seguir gastando en algún minuto. En el caso del ingreso, no depende de ello. O sea, hay modelos econométricos, modelos de proyección de ingresos, pero de repente pasan cosas que no le funcionan los ingresos. Y eso es algo que fue un poco crítico en los últimos 3 años, reconocido por la propia Dirección de Presupuestos. O sea, ahí hay que hacer un trabajo técnico de mejorar para no caer en este optimismo, que puede ser un optimismo por deseo o por falla del modelo, digamos, pero ojalá no ser optimista. O sea, si uno se va a equivocar en proyectar ingresos, es mejor equivocarse por ser más cauto.
porque si después tienes más ingresos, bienvenido sea. Pero equivocarse por ser optimista es más complicado, porque ya comprometiste gasto y no te llegaron los ingresos. Y respecto a las declaraciones de un exministro que dijo que la combinación de disminuir gasto, disminuir deuda y disminuir impuestos era complicada, efectivamente tiene razón, porque ante la situación de estrés fiscal en que estamos, uno quiere mejorar las finanzas públicas y dijimos, eso se puede hacer reduciendo gastos o aumentando ingresos. Entonces, si yo voy a reducir ingresos porque voy a reducir impuestos, voy a tener que reducir los gastos aún más. Voy a tener que reducir los gastos como los que necesito reducir como punto de partida y además voy a tener que reducirlos más para compensar los menores ingresos que estoy haciendo por rebaja de impuestos. Ahora, el gobierno actual que está planteando eso está confiando en que la rebaja de impuestos genere más actividad económica y por lo tanto mayor recaudación. Pero ahí la advertencia es la misma que acabo de decir. Cuidado con ser muy optimista, porque esa transferencia de sucesos que tienen que ocurrir no es automático. Entonces uno puede bajar impuestos hoy día, el crecimiento económico se va a activar quizás hacia fines de año y la recaudación quizás va a llegar el 2027 y el 2028. Entonces uno tiene que tomar en cuenta esos efectos para no desequilibrar aún más las finanzas públicas. ¿Ya? Entonces, sí, tiene un punto importante el exministro que señaló eso. Sí, se activó un poco el chat, tú también lo puedes ver, Jorge, si quieres mantener también más fresca la pregunta, pero para que todo el mundo la sepa, las voy a leer. Juan José Tobar dice, respecto, ya algo respondiste sobre esto, ¿no? Respecto a fortalecer la CFA, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían los beneficios y mejoras sustanciales en este consejo? Y aquí pregunta algo que tú insinuaste, ¿no? ¿Será prudente darle poderes de inferir en la planificación fiscal del gobierno de turno? Ahí hay una inquietud, una pregunta. Dos, Jorge Carrasco también pregunta sobre la dimensión de la baja de impuesto corporativo. ¿Ah? Si puedes mencionar algo sobre eso. Y Gutenberg Martínez nos dice, en la exposición usted expresó que los errores en cálculo de ingresos podían deberse a cambios en la economía. Algo señaló podía explayarse en este cambio en nuestra economía. Este aspecto es algo inteligente y propio de buenos economistas, entiende, es una inquietud. Gracias. Mira, respecto del Consejo Fiscal Autónomo, como yo les dije, no es un invento chileno, sino que se basa como en buenas prácticas de países de la OCDE, y la gran mayoría solamente da recomendaciones no vinculantes. Algunos tienen esta regla de cumplir o explicar, que les mencioné, que eso en Chile no existe. Entonces, eh, hay una discusión de si efectivamente pudieran ser ellos más decisores, así como el Banco Central, ¿verdad?, que decide sobre la tasa de interés. Eh, pero ahí está esa discusión democrática que es más profunda, ¿verdad? Eh, el Banco Central, uno también podría plantear eso, y de hecho, cuando fue la discusión constitucional, se inició un poco esa discusión, aunque ambas propuestas que fueron planteadas mantenían la autonomía del Banco Central, entonces hubo una discusión y se volvió a concluir lo mismo. Pero en el caso del Consejo Fiscal, decidir sobre el gasto público es algo mucho más como que tiene que ver también con lo como programático de cada gobierno. Entonces, yo creo que es una discusión que se escapa un poco de las manos de solamente del ámbito económico. Entonces, una discusión que tiene que ver con la democracia y claro, y pueden haber aquí quizás algunas tesis que se puedan hacer en esa materia, pero es un poco más complicado. Yo personalmente creo que yo le mantendría el nivel de recomendaciones no vinculantes, pero le daría un poco más de esta manija para que por lo menos le salgan a contestar siempre periódicamente y fundadamente. Respecto de la dimensión de la baja del impuesto corporativo, y aquí hay que también posicionarse que hay sectores políticos que válidamente creen en distintas formas de desarrollar al país y la economía. Entonces, el sector que está gobernando ahora cree que mientras más bajos sean los impuestos, va a haber mayor crecimiento económico y que eso a la larga va a permear y ser bueno para todos, ¿verdad? Eh, y eso uno igual lo puede contrastar, digamos, con evidencia, porque una cosa son las creencias y otra la evidencia. Efectivamente, a menores impuestos hay mayor inversión, pero a veces eso demora y toma tiempo, como yo señalaba, y a veces la reacción no es tan uno a uno. Entonces, eso hay que tener precaución. Sobre todo si es que uno
va a comprometer ciertos gastos, digamos, en función de una expectativa de crecimiento económico que va a llegar, porque eso es de alto riesgo, porque si después no llega. La propuesta que está haciendo el gobierno sobre baja de impuesto corporativo dice que lo que quiere hacer es que el nivel de impuesto corporativo se parezca o la tasa se parezca más a la del promedio de la OCDE. O sea, en ese sentido tiene un elemento ahí de benchmark que puede ser razonable, argumentando que los capitales se mueven. O sea, que efectivamente un capital se puede ir a otro país porque el impuesto corporativo es más bajo. Ahora, hay cosas que no se mueven porque yo no voy a mover una mina de cobre a otro país porque el impuesto es más bajo, porque el cobre está acá, ¿verdad? Pero hay otras cosas que sí son mucho más móviles. Respecto de los errores de cálculo en ingresos, esto es un tema que efectivamente post pandemia le ha pasado a varios países, como que se le descalibraron sus modelos de proyección de ingresos, y es un tema que está como dando vuelta en los economistas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID, digamos, porque puede ser un tema que pasó algo, ¿ah? Que no sé si, o sea, no es que la pandemia haya sido, sino que quizás se exacerbaron cosas que iban a pasar igual, pero el tema de la economía digital es un gran tema. Nosotros en Chile hemos creado leyes para que tributen las actividades digitales, ¿verdad? No sé si alguien es bueno para pedir cosas por Amazon o por Temu. Antes no se pagaba impuesto y ahora se paga un impuesto por eso, ¿verdad? O sea, ahí hay un esfuerzo, pero yo no sé si estamos capturando todo. Y mientras más economía sea digital y menos real, puede que ahí estemos perdiendo cierta recaudación. Lo otro es la informalidad. Si está aumentando mucho la informalidad, o sea, si gente está comprando mucho en ferias que no dan boleta, ¿verdad? Si esa economía informal crece y crece, claramente ese es un problema de recaudación. Entonces, ahí hay un trabajo técnico que hacer bien importante. De nuevo, hay que tratar de hacerlo despolitizadamente y yo creo que apoyándose con otros países porque no es un problema solo de Chile. Hay una cuarta pregunta ahí de Ruth Garcés, que también la puedes ver. ¿Cómo se justifica la implementación de una rebaja de impuestos dirigida exclusivamente, dice, a grandes empresas, dejando al margen las pymes, considerando su menor capacidad contributiva relativa y su rol predominante en la generación de empleo? ¿No estaría esta medida vulnerando los principios de igualdad ante la ley y la equidad fiscal? Sí, ahí hay hartos temas al mismo tiempo, no es tan fácil de contestar eso, pero quizás como para dar algunas cosas de contexto. En Chile desde hace hartos años se han estado haciendo regímenes especiales para las pymes. En algunos casos regímenes simplificados para las que son muy pequeñas, ¿verdad? Para que no puedan tener contabilidad completa, algo mucho más simple. En otros casos, una cosa intermedia. Entonces, nos ha llevado de eso, por un lado, a tener un sistema súper complejo. También un sistema que quizás incentiva a no crecer, porque si yo soy una pyme que tengo cierto esquema de impuesto y crezco mucho, me voy a pasar al otro esquema de impuesto de la empresa grande y quizás voy a tener que contratar a un contador más complicado y no tengo, o sea, ahí hay como incentivos también. Otra forma de enfrentar esos incentivos son empresas que se dividen en varias, y tienen hartos roots, ¿verdad? Para no tributar como grande y tributar como pyme. Entonces, eso de diferenciación ya existe. Tiene un tema de si es inconstitucional o no tratar distinto, pero ya existen muchas diferencias. O sea, ya han pasado muchas de esas diferencias el test de, del Tribunal Constitucional, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos hoy día ya tiene muchas diferencias, es complejo, y lo que se está bajando ahora, la propuesta que se está haciendo, no deja a las pymes peor que las grandes empresas. O sea, eso en ningún caso. Y eso ni siquiera políticamente creo que lo podrían presentar más allá de si es constitucional hacerlo así. Y la última cosa que quiero agregar, eso sí, respecto a esta discusión, que digo, no la quiero contestar completa porque es más compleja, es que igual las grandes empresas generan el 55% del empleo formal en Chile. Entonces, también hay que tener ojo con eso, o sea, para bien o para mal, ¿ah? Pero como a veces uno tiene como un dato un poco más antiguo que dice que las pymes generaban el 70% del empleo, y eso ya no es así. Entonces, también hay que tener ojo con eso, porque cuando el gobierno actual está apostando a las grandes empresas, sí tiene en mente que esas grandes empresas están generando el 55% del empleo. O sea, no es que se estén equivocando en ese sentido. ¿Mm? Pero es una discusión, como digo, compleja. Voy a leer la de Constanza primero. ¿Cuál es la evaluación que hace respecto a la dependencia de ingresos volátiles provenientes de minerales críticos como las tierras raras, ¿no? Que está en discusión. ¿Cree que es un acuerdo estratégico con Estados Unidos
¿Garantiza la estabilidad de ingresos permanentes necesarias para corregir el déficit o existe riesgo de repetir la dependencia cíclica que hoy tenemos respecto de minerales como el cobre, por ejemplo? Matías, sí, me está preguntando, pregunta Matías si hay eventualmente unas tres medidas consensuadas o relativamente consensuadas de reducción del gasto corriente. ¿Y cuáles serían esas? Ya, respecto de los ingresos volátiles, ese es un elemento fundamental de la regla de balance estructural. Yo no la quise explicar con tanto detalle técnico, pero la regla de balance estructural nace sumiendo o reconociendo que los ingresos del cobre son volátiles, porque el precio del cobre sube y baja todos los días, ¿verdad? Y tiene grandes ciclos y lo que trata de hacer la regla de balance estructural es tratar de identificar qué parte de los ingresos del cobre son permanentes y qué parte son un ciclo que puede durar un mes, un año, 3 años, pero que igual sea un ciclo. Entonces, eso está como en el corazón de nuestra regla fiscal. Cuando tuvimos un boom del litio en el año 2022, el Consejo Fiscal rápidamente dijo esa misma reflexión, dijo, oiga, si el litio va a pasar a ser un elemento importante, también hay que tenerlo en la regla fiscal, también hay que calcular cuánto del litio es permanente y cuánto es un boom que va a durar un año. ¿Ya? Y en el caso del litio, de hecho, el 2023, 24 y 25, ya hubo mucho menos ingresos por litio. Entonces demostró efectivamente ser volátil. Y le podemos meter más cosas, ¿verdad? Tierras raras y otras cosas que si se pasan a ser un elemento importante, hay que meterlos en la regla fiscal justamente para distinguir qué es permanente y qué es transitorio. En los países petroleros, por ejemplo, que han tenido reglas fiscales, ellos hacen lo mismo que nosotros hacemos con el cobre, lo hacen con el petróleo. O sea, tienen que reconocer, es como el corazón, como digo, de la regla estructural, tratar de reconocer, porque tampoco es un cálculo fácil, pero tratar de reconocer, y uno además puede querer hacerse trampa en el solitario, ¿verdad? Uno puede querer decir, sabe que casi todo es permanente. No, sabe que esto lo vamos a hacer de manera técnica y vamos a tratar de achuntarle lo mejor posible para distinguir lo permanente de lo transitorio. Así que es un elemento importante y también nos habla de que la regla fiscal tiene que estar como en permanente revisión y perfeccionamiento. Y la última pregunta, está ahí, se me olvidó cuál era. Matías sí me pregunta si hay tres, Medidas de consenso del gasto. Perfecto, ya. exactamente. A ver, cortar el gasto siempre es difícil. O sea, siempre es difícil llegar y decirle a un funcionario que lo voy a despedir, ¿verdad? O peor si quiero despedir a 500 funcionarios para que sea un ahorro significativo. También es difícil cerrar un programa, porque hay que decirle a algunos beneficiarios de ese programa que ya no va más. Los van a defender los parlamentarios, sin duda, de los distintos sectores políticos, van a decir, no, pues no cierre ese programa, cierre otro, ¿verdad? O rebaje el gasto en cultura y van a decir, no, 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 cultura no, corte deporte. Uno va a ir a cortar deporte, van a decir, va a haber una protesta deportista, van a decir, deporte no, ¿verdad? Entonces siempre es difícil cortar un gasto. El gobierno anterior hizo algo que a mi juicio fue un aporte valioso, que hizo una comisión de expertos, que hizo una lista larga de propuestas, donde habían distintos directores de presupuesto de distintos gobiernos. O sea, ahí hay un documento público donde hay bastantes propuestas. Nosotros en el Centro de Estudios Públicos también hicimos un informe que está en la página web del CEP con hartas propuestas. Pero de ahí a decir que hay alguna con consenso, porque voy a decir un consenso que es como conceptual, pero que a la hora de los que hubo es difícil. Hay un consenso conceptual de cortar los programas que están mal evaluados. Nosotros en Chile tenemos un buen sistema de evaluación de programas, un sistema bien serio que se exporta incluso a otros países, que hace la DIPRES con el Ministerio de Desarrollo Social. Y hay programas que están mal evaluados, que existen hace 10, 15 años y que se demostró que no están funcionando. Entonces, conceptualmente, la gente dice, cortémoslo, cerrémoslo. Pero cuando uno dice, ya, entonces voy a cerrar el programa, voy a inventar el programa que ayuda a los agricultores rurales del secano costero, ahí todos dicen, no, no, no. O sea, los parlamentarios de esa zona van a decir, por favor, no, o sea, está mal evaluado, pero no me lo puede cortar, ¿verdad? O sea, a la hora de los que hubo, cuando uno se pone muy concreto, no hay acuerdo. Otro ejemplo, todos conocen, ¿verdad?, el escándalo que hubo por el abuso de licencias médicas que destapó la Contraloría. El gobierno anterior, luego de eso, mandó un proyecto de ley para racionalizar y fiscalizar mejor las licencias médicas. En pleno boom, estaba todos los días la noticia en el diario, entonces uno se imaginaba que quizás eso lo iban a aprobar en 2 semanas, ¿verdad? Si estaba en evidencia que había un abuso de ese. Bueno, el proyecto quedó ahí dormido.
y todavía no se ha aprobado. No sé si ahora el gobierno ahora va a intentar aprobarlo de nuevo, no lo ha dicho, pero son el tipo de cosas que al final como que hay un consenso de primera capa, pero cuando uno llega ahí a lo duro, duro, cuesta, siempre cuesta. Como lo mismo puede pasar en un hogar, pienso yo, cuando uno dice, ¿sabe qué? Este año no vamos a poder tener vacaciones porque, porque no tenemos plata. Cuesta hacerlo. Richard Troncoso pregunta, ¿cómo puede el Estado chileno lograr un equilibrio fiscal sostenible sin debilitar la legitimidad ciudadana? Especialmente en el periodo posterior a un cambio de gobierno donde aumentan las expectativas sociales y la presión por mayor gasto público. ¿Mm? Ahí está la pregunta de Richard. Y Álvaro Briones, no sé si es Briones o Brión, Briones, dice, Álvaro Briones. claro, dice, ¿tiene algún parecido sus 10 recomendaciones con la política definida por el ministro de Hacienda Quirós? Es una pregunta específica. Esas serían las dos últimas. ¿Mm? Ya, mira, respecto de cómo lograr esos, reconverger las finanzas públicas a un equilibrio, a una situación más sólida que tuvimos en el pasado. Entonces, como volver, no es un sueño loco, ¿verdad? Porque es volver a algo que sí fuimos capaces de lograr en el pasado, entonces uno dice, lo podemos lograr de nuevo. Yo creo, y esta es una opinión personal, que tiene que ser una mezcla de racionalizar gastos y conseguir mejores ingresos, más ingresos. Y lo digo porque, primero, porque el Estado chileno no es especialmente grande comparado con los países desarrollados. Entonces, si nosotros tuviéramos un Estado de 2 puntos de PIB más grande, todavía seríamos un Estado de tamaño razonable. Entonces, creo que uno puede hacer ese esfuerzo. Y por otro lado, efectivamente hay gastos que no están usándose bien, recursos que no están usándose bien. Y por lo tanto, uno puede reasignar también muchos recursos, que es el foco que está poniendo el ministro Quirós. Está poniendo el foco en esta segunda parte. Y la segunda parte también es muy importante en lo que en la literatura se llama como el pacto fiscal, porque también el Estado, si quiere cobrarle más impuestos a los ciudadanos, tiene que demostrar que hace buen uso de los recursos, tiene que demostrar que le entrega recursos, que le entrega servicios de vuelta a los ciudadanos que pagan impuestos, a los que pagan más impuestos y menos impuestos, porque le entrega servicio a los ciudadanos, que no hay corrupción, ¿verdad? Que no hay despilfarro. Entonces, es parte también esencial del tema democrático. Es decir, yo te cobro impuestos, pero hago buen uso de esos impuestos y me comprometo a hacer buen uso. Entonces, yo creo que es muy importante avanzar por las dos partes. ¿Y por qué también es importante esto? Y lo dije, porque válidamente hay sectores políticos fuertes que creen en que hay que tener más ingresos y hay otros que creen que hay que tener menores gastos. Entonces, la única forma de acordar es que hay un poco de cada cosa. Entonces, va a ser bien pragmático. Para eso tienen que abrirse de mente ambos sectores. Y respecto a si las medidas del ministro Quiroz incluyen algunas de las cosas que yo menciono, algunas cosas las incluye a nivel como de meta, ¿verdad? Igual es importante decir que el ministro tiene que, por ley, mostrar sus metas fiscales en 3 meses. Ese es el plazo máximo para que por decreto muestre las metas fiscales. Esa es una norma de la ley de responsabilidad fiscal. O sea, eso es bien positivo que exista así. Lo que ha adelantado, más que nada por entrevista, es que quiere mantener la deuda bajo el 45% del PIB y quiere converger a un balance estructural. Ahí ya hay un punto de convergencia. Sobre fortalecer al CFA, yo no lo he escuchado, no sé si está a favor o en contra, pero por lo menos no lo ha puesto en sus prioridades públicas. Quiere disminuir gastos, sin duda. No ha dicho que no va a recortar inversión. De hecho, el oficio que salió en los diarios ayer decía que quería cortar 3% parejo. Entonces, yo entendí que eso incluía inversión. Yo al menos ahí yo hubiera sugerido proteger la inversión y tratar de cortar el corriente. Eh, y por el lado de los ingresos, quiere disminuir impuestos, digamos. Entonces eso le hace aún más fuerte la necesidad de reducir gastos. No está usando las dos variables de la ecuación. Está usando una, que es reducir gasto, y la otra, la está usando en el sentido contrario, con la expectativa de que va a generar crecimiento económico, que eso igual probablemente va a suceder, pero se va a demorar un poco. Entonces, hay una ecuación que probablemente va a ser el gran tema que vamos a estar discutiendo en los próximos meses respecto de ese plan. Si es que efectivamente calza o no, o va a tener que o aguantarse las rebajas de impuestos, o compensarlas con otros impuestos, o con aún más fuertes recortes de gasto. Perfecto. Bueno, ¿qué decir? En primer lugar, reiterar los agradecimientos, decir que estamos extremadamente satisfechos por la calidad de la presentación. La esperábamos, la verdad, dado el currículum del expositor a quien conocemos.
y queda la tarea importante para la universidad de subir y difundir este video, que creo que realmente constituye un aporte muy serio a nuestra esfera pública. Agradecidos a quienes se integraron en línea y a quienes verán este video y por supuesto a Jorge Rodríguez Cabello. Muy buenas noches. Muchas gracias, Eduardo. Si me permites Por última favor. palabra. Solamente a los que están bien interesados en este tema, pueden visitar la página del Consejo Fiscal Autónomo, donde están publicados todos sus análisis. Pueden incluso inscribirse en su mailing list y le van a llegar al correo los informes apenas salgan. Eso por un lado creo que es bien importante a los que les interesen este tema. Y también, ahora que yo estoy en el Centro de Estudios Públicos, ahí también analizamos estas materias y también pueden hacer lo mismo, visitar la página web y suscribirse y van a estar bien informados en estos temas. Estupenda recomendación y personalmente lo voy a hacer. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches.